Estamos muy felices de encontrarnos hoy para la charla Plasticidad Neuronal y Estimulación Temprana, realizada en el marco de la actividad Ciencia Abierta 2021, implementado por el proyecto Explora ICEN del Ministerio de Ciencia, ejecutado en la región por el Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile. En la charla de hoy indagaremos en el mundo de la neurociencia. Específicamente exploraremos la plasticidad cerebral en edades tempranas y la formación de circuitos neuronales durante el desarrollo para comprender cómo niños y niñas reciben estímulos, los estímulos y adquieren conocimientos con mayor facilidad y fijan patrones que influyen durante el resto de su vida. Y para esto, desde Ciencia Abierta, cuyo objetivo es generar espacios de encuentro donde la curiosidad y la interacción buscan ser medios para fortalecer el vínculo entre la comunidad científica y la sociedad, nos hemos unido al programa de indagación para primeras edades, PIPE, para la organización de este evento. Y por esto también contamos con la participación de mi compañera Melissa Zavala, que es encargada del programa en la región de Aysén. Muy bienvenida, Meli. Muchas gracias, Celeste. Gracias por la invitación, gracias también por el trabajo conjunto para el programa de indagación para primeras edades PIPE de la región de Aysén. Estamos muy contentos de poder tener esta oportunidad de tener a una gran investigadora, así que es muy importante el poder disfrutar de estas experiencias, en especial para la red PIPE que estamos tratando de comenzar a conformar. Estamos ahí uniendo todas las ganas, las energías de las técnicos y educadoras que han trabajado desde el año 2019 en diversas actividades relacionadas con ciencia, tecnología, indagación para primeras edades. Así que esperamos que para todas sea un tremendo insumo toda esta información, que lo puedan después también llevar a sus comunidades educativas y quienes también trabajan con primera infancia, el poder seguir desarrollando todas estas temáticas tan interesantes que Alexia nos va a contar. Es por eso que para mí es un honor presentar a la invitada y expositora de hoy, que es la doctora Alexia Núñez. Ella es profesora asistente del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, es doctora en neurociencias de la Universidad de Maryland de Estados Unidos, y postdoctora en neurociencia sensorial de la Universidad de Colorado. Alexia también es coautora y parte del equipo editorial de mi primer libro del cerebro, Un día en la vida de Clementina, un libro álbum impulsado por el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, cuyo propósito es introducir a niñas y niños de edad temprana al maravilloso mundo de la neurociencia. Así que muy bienvenida, Alexia. ¿Cómo estás? Hola a todos. Gracias, Melissa, gracias, Celeste, por la invitación. Estoy muy bien y muy contenta de poder estar aquí con ustedes hoy. Muy bien. Entonces, nosotras igual estamos muy contentas. Antes, interrumpa a Carolina con su fuerza. Comentar a las y los invitados que quienes nos están acompañando aquí, poder dejar todas las preguntas y comentarios por el chat, y al finalizar la presentación vamos a abrir un espacio de diálogo donde todas y todos vamos a poder compartir las preguntas y comentarios. Así que ahora, muy feliz y contenta y ansiosa, dejo con ustedes a nuestra invitada Alexia Núñez. Bueno, gracias a todos de nuevo, gracias a todos y todas por asistir. Como bien comentaba Melissa y Celeste, mi especialidad es la neurobiología sensorial. Eso quiere decir que yo me he especializado en mi laboratorio en intentar comprender cómo el cerebro interpreta las señales del medio ambiente, cuáles son los circuitos neuronales involucrados y finalmente cómo la experiencia puede moldear la percepción que tenemos nosotros del medio ambiente. Entonces la charla de hoy va a ser con ese foco, va a ser miradas de un enfoque neurobiológico, en donde vamos a ver cómo evidencia en el laboratorio nos está aportando para comprender el rol que tiene la estimulación temprana en la formación de los circuitos neuronales y la formación de los procesos sinápticos, y también vamos a ver mucha evidencia en modelos animales, que en el fondo lo que nos permite a nosotros los neurocientíficos poder comprender con mayor profundidad los cambios anatómicos y funcionales que ocurren en el cerebro durante el neurodesarrollo.
Dicho esto, ustedes tienen mucha más experiencia que yo, por supuesto, en el aula, en todo lo que es comportamiento, aprendizaje en niños y niñas, entonces la idea sería de que pudiesen complementar o aportar desde su experiencia y perspectiva a la información más neurobiológica y científica que yo les voy a presentar hoy en día. Otra cosa también que me gustaría comentarle es que los temas que vamos a tocar son temas muy complejos, hay líneas de investigación que están involucradas y estudian tanto la neuroplasticidad como la estimulación temprana por sí mismos en modelos animales, y entonces yo estoy haciendo un esfuerzo por tratar de resumir en 45 minutos, que es el tiempo que tengo, los puntos más importantes o algunos que creo que pueden ser relevantes para que ustedes puedan comprender de una manera global algunos procesos que son afectados durante el neurodesarrollo. ¿Ya? Entonces, teniendo todo eso en mente, voy a comenzar entonces a compartir pantalla. Me avisan si es que ya están viendo la pantalla. ¿Sí, sí? Sí, se ve muy bien. Ya, súper. Bueno, entonces, aquí les dejo también mi correo en caso de que alguien quiera después continuar la discusión posterior a esta charla. Ellos feliz que se comuniquen conmigo cuando así lo deseen. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre cómo percibimos el mundo, ¿ya? El cerebro en general, cómo se percibe el mundo. Vamos a hablar un poco de la neurona y del cerebro. Luego vamos a ver el neurodesarrollo, cómo es que se forma este cerebro, ¿no es cierto? Vamos a conversar sobre la plasticidad neuronal, qué es lo que es y cómo se ve afectada. Luego vamos a hablar sobre algunos efectos de la deprivación sensorial y por qué entonces es relevante la estimulación temprana. Y luego vamos a concluir comentándoles brevemente sobre esta iniciativa de mi primer libro, El cerebro, financiado también por el Ministerio de Ciencia y el proyecto Explora y el programa Explora. Bien, entonces comenzamos. Bueno, ¿cómo percibimos el mundo? Básicamente, ¿no es cierto?, lo percibimos a través de nuestros sentidos, nuestros sistemas sensoriales. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchos sentidos, pero acá vamos a hablar de solo 5 de ellos, que son los que nos permiten sensar el mundo externo, no así el mundo interno. Nosotros también tenemos sistemas que nos permiten sensar lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Y los más generales, ¿no es cierto?, los que todos conocemos, son la visión, la audición, el tacto, el gusto y el olfato. Para eso tenemos neuronas especializadas en diferentes órganos sensoriales, que yo las ejemplifico acá con unos diagramas, y más abajo tengo representaciones, fotografías reales de cómo lucen estas neuronas, en diferentes órganos. Por ejemplo, tenemos neuronas fotorreceptoras en la retina del ojo, que son capaces de sensar la radiación electromagnética o la información lumínica. Tenemos unas neuronas que se llaman neuronas de piel, especializadas en los oídos, que nos permiten sensar las vibraciones, ¿no es cierto?, de las ondas sonoras que viajan a través del aire. Tenemos otras neuronas que inervan toda la piel y nos permiten sentir presión, temperatura también. Tenemos células sensoriales en la lengua que nos permiten discriminar entre lo que es dulce, salado, amargo, ácido, etc. Y también tenemos neuronas especializadas en nuestra nariz, que nos permiten percibir moléculas de odorantes que en el fondo provienen de diferentes fuentes y que llegan a la nariz a través del aire inhalado. Esa es la primera etapa de la percepción sensorial, el procesamiento de la información sensorial. El procesamiento de la información sensorial, en el fondo, es la transducción de esta información por neuronas especializadas que tenemos nosotros en nuestros órganos y que van a transformar esta información en un impulso eléctrico que luego se va a transmitir hacia el cerebro. Entonces, aquí tenemos nosotros, hoy pido disculpas, pensé que había cambiado la diapositiva, está en inglés esta. Tenía una versión en español, finalmente me llegó la versión en inglés, perdón por eso. Estas señales sensoriales, ¿no es cierto?, que dijimos que pueden ser radiación electromagnética y que son sensadas por estas neuronas, luego van a transmitir esta información al cerebro, y en el cerebro se van a comenzar a transmitir de región en región, hasta que llegan a algunas regiones que nosotros llamamos de procesamiento elevado o superior, que son las cortezas respectivas. Tenemos corteza olfatoria, corteza somatosensorial, visual, etc.
Entonces van a ir viajando, esta información va a ser integrada, va a ser procesada a lo largo de estos circuitos neuronales que va recorriendo, y luego el individuo, el organismo, va a generar una respuesta frente a este estímulo, una respuesta motora, ¿ya? Entonces aquí les ejemplifico a muy grandes rasgos lo que ocurre con el sistema visual. Está la retina, ¿no es cierto?, las neuronas fotorreceptoras que van a transmitir la información de la luz, y lo van a enviar al tálamo, y luego a otras regiones hasta llegar a la corteza, y va a comenzar a viajar por el cerebro, transmitiendo esta información de región en región, ¿ya? La información del medio externo es procesada entonces en diferentes regiones del cerebro, ¿ya? Importante mencionar que si bien existen regiones del cerebro que están principalmente destinadas al procesamiento de un tipo de información, el cerebro no funciona como módulos aislados, sino que funciona como un procesador en paralelo. Hay muchos circuitos neuronales que están conversando entre ellos al mismo tiempo. Entonces un estímulo puede venir en forma de imagen, de sonido, de moléculas de odorantes al mismo tiempo. Por ejemplo, como ustedes ven una piña, ¿no? Ustedes tienen que en algún minuto integrar la información visual, olfatoria, etcétera, relacionada con ese objeto. Entonces el cerebro funciona en paralelo, ¿ya? Y otra cosa muy, muy importante que vamos a conversar hoy día es que cómo se percibe el mundo, la respuesta que tiene un individuo frente a un estímulo depende de la experiencia, ¿ya? Es muy importante recalcar que cómo el individuo reacciona frente a un estímulo no depende del estímulo per se, sino que depende de la experiencia que ese individuo ha tenido con ese estímulo, ¿ya? Por tanto, cada persona, cada organismo tiene un mundo sensorial y perceptivo propio, que viene dado tanto por su genética, pero también por su experiencia. Yo les comenté sobre, por ejemplo, este circuito simplificado del cómo el cerebro procesa la información visual, pero esta es una versión sumamente simplificada que ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, en los libros de neurociencia, pero la realidad es que todas estas regiones, aquí está la retina, y aquí está el tálamo, y las otras regiones, la información visual, por todas estas regiones que aquí se mencionan, interconectadas entre ellas. Entonces es muy complejo cómo el cerebro y todos los circuitos neuronales involucrados en la percepción, ya, de un estímulo. La unidad fundamental de la percepción y del funcionamiento del cerebro son las células nerviosas. Hay diferentes tipos de células nerviosas, y hoy día vamos a hablar de una de ellas en particular, que son las neuronas, ¿ya? Entonces las neuronas son estas unidades, son estas células, que tienen unas características bien particulares porque son células excitables, y las neuronas, al ser células excitables, quiere decir que pueden transmitir la información en forma de un impulso nervioso, ¿ya? La neurona en general, aquí les muestro un dibujo bien bonito de una neurona de la corteza, que dibujada por Santiago Ramón y Cajal, quien es el padre de la neurociencia moderna. Incluso se ganó un premio Nobel por todos sus aportes a la neurociencia, y esta es una reconstrucción de una neurona de corteza. Y en una neurona en general se pueden apreciar tres grandes partes. La primera es la dendrita, el soma o cuerpo celular y el axón, ¿ya? La dendrita, en la generalidad, es el segmento de la neurona que recibe información o conectividad desde otras dendritas. Y el axón, que es la parte de acá de abajo, es quien transmite la información a otras neuronas río abajo, ¿ya? No solamente tenemos, me imagino que a lo mejor ustedes han visto los libros de neurociencia, la típica neurona motora, ¿no es cierto?, con estos pelitos en las dendritas, la mielina y los axones. Pues la verdad es que existen muchos tipos diferentes de neuronas en el cerebro, y aquí, por ejemplo, yo les muestro algunas de ellas, y ustedes pueden ver que todas lucen completamente distintas. Las dendritas son distintas, los axones son distintos, y donde se ubican en el cerebro también son distintas, ¿ya? Y no solamente hay diferentes tipos de neuronas, sino que se encuentran sumamente compactas, ¿no es cierto?, en la región, y en el cerebro no se encuentran las neuronas aisladas en un lado y otro, sino que por el contrario hay muchas neuronas y células nerviosas juntas, ¿ya? Esta es una reconstrucción, este es un cerebro de roedor, de ratón, este es un corte coronal, que se hace cuando el cerebro se corta en esta dirección,
Y este es un trabajo que se hizo en donde se marcó diferentes neuronas con técnicas genéticas, en donde se colorearon diferentes neuronas. Entonces ustedes pueden ver acá que existen neuronas que están coloreadas de diferente forma, y algunas que proyectan localmente y otras que proyectan o que extienden sus axones incluso hasta el otro hemisferio. ¿Ya? Después ver estas líneas largas amarillas, esas son neuronas que están viajando o proyectando su axón desde un hemisferio a otro, comunicándose activamente. Y si hacemos una ampliación, podemos ver que así de compactadas están estas neuronas, comunicándose unas con otras y recibiendo millones de contactos. No solamente están muy compactas estas neuronas, sino que también se encuentran de manera muy compacta, tienen diferentes propiedades anatómicas, es decir, lucen de manera muy distinta, están formadas de manera distinta, sino que también se ubican en el cerebro, en lugares muy particulares y precisos. Y ustedes pueden ver aquí de nuevo, este es el cerebro de un roedor, y lo que yo les quiero demostrar es que fíjense la organización del cerebro en donde hay estructuras laminadas muy claras. En la corteza, esta es la corteza, este es el hipocampo, y cada uno de estos puntos azules representa una neurona, ¿ya? Y si ustedes luego hacen reconstrucciones, pueden ver que este también es el hipocampo. Las neuronas parecieran estar arregladas de manera favoreciendo la comunicación, el flujo de información entre unas y otras, ¿ya? Entonces, el cerebro es un órgano sumamente complejo, y está interconectado, y posee neuronas con diferencias anatómicas y funcionales, que le otorgan propiedades particulares a cada uno de los circuitos neuronales. Entonces, para poder comprender cómo se percibe, la verdad es que los neurobiólogos, los neurocientíficos, tenemos que primero mapear cuáles son los circuitos neuronales, entender la anatomía, entender la funcionalidad, para poder hacer algún tipo de relación con cómo los organismos están percibiendo el medio ambiente. Y es tan complejo, fíjense que el cerebro adulto tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas. Una neurona puede llegar a tener 1000 contactos sinápticos con otras neuronas, ¿ya? Y tiene 100 trillones de conexiones totales. La verdad es que es sumamente eficiente y complejo. ¿Cómo logramos, cómo se desarrolla el sistema nervioso para llegar a tal nivel de complejidad y mantener su funcionalidad? Y la respuesta es, claramente comienza desde la gestación, unos procesos muy complejos que comienzan cuando se empieza a formar el embrión, y luego durante toda la gestación ocurren procesos que están sumamente regulados y sumamente definidos, procesos funcionales, procesos químicos que ayudan al correcto desarrollo del sistema nervioso. Pero, y múltiples factores conversan durante este neurodesarrollo. Pero si pudiésemos nosotros identificar algunos parámetros clave que pudiésemos estudiar, podemos, por ejemplo, llegar a conocer o elegir estos 5 o 6 grandes eventos que ocurren durante la formación del cerebro. Y vamos a hablar sobre algunos de ellos, que vamos a ver en detalle. Algunos de ellos son la sinaptogénesis, la formación de las neuronas gliales, la neurogénesis, la poda neuronal, etc. Y en este gráfico se presentan estos eventos que yo acabo de mencionar, y las ventanas temporales en donde están ocurriendo durante el neurodesarrollo. El punto 0 es el punto de la gestación. Aquí esta línea punteada indica cuando el bebé, niño o niña, nace. Y con estas líneas azules marcan el tiempo en el cual se extiende este proceso como tal. Entonces podemos ver, por ejemplo, que la neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas, ocurre principalmente en etapas gestacionales. Así también la migración neuronal, es decir, cuando se van ubicando en las diferentes capas y se van diferenciando y se van transformando en diferentes tipos de neuronas. Pero hay otros procesos muy importantes que ocurren luego del nacimiento, y es aquí donde nosotros nos vamos a enfocar. Por ejemplo, vemos que la sinaptogénesis, que es decir, la formación de las sinapsis y las comunicaciones entre neuronas, ocurre principalmente luego de que el niño o niña ha nacido. También algunos otros eventos, como por ejemplo la poda sináptica, que ocurren, vean ustedes, hasta, y este gráfico solamente menciona hasta esta edad, hasta aproximadamente los 20 años. ¿Ya? Entonces, es muy relevante que la formación del sistema nervioso y todas estas
parámetros que yo les he mencionado son necesarios para poder adaptarse al medio. La correcta generación, integración de todos estos parámetros son esenciales para que los organismos se adapten al medio. Y este proceso general en el cual se van conversando estos diferentes parámetros, formación de neuronas, formación de sinapsis, muerte celular, poda sináptica, se denomina plasticidad neuronal. Y la plasticidad neuronal ocurre en su máxima expresión durante el periodo postnatal, inmediatamente después del nacimiento del niño o niña. Y es justamente en esta etapa postnatal que el sistema nervioso es particularmente sensible a las variaciones ambientales, ¿ya? ¿Por qué? Porque es cuando el sistema nervioso se está formando y es más plástico, y esa plasticidad es lo que va a determinar cómo este cerebro va a funcionar en el futuro, ¿ya? ¿Cuál va a ser la comunicación que el cerebro va a tener en el futuro? Y este periodo se llama periodo crítico, porque es crítico que en esta etapa postnatal el organismo o ser humano se exponga a los estímulos apropiados para que pueda adaptarse de manera correcta a su medio ambiente. Entonces, ¿cómo es que un organismo se adapta? Pues mediante el aprendizaje. El aprendizaje es esencial, ¿ya? Y el aprendizaje es el proceso a través del cual nosotros adquirimos conocimiento sobre el mundo. Aquí también le dejo un par de definiciones más, como que es el cambio relativo de comportamiento debido a experiencias pasadas. Entonces tenemos que la percepción sensorial depende de la experiencia, un organismo se adapta a través de su experiencia y para ello requiere de la plasticidad neuronal. Si el cerebro no fuese plástico, el organismo no podría adaptarse a las condiciones ambientales en las que se encuentra. Entonces, ¿dónde existe algún mecanismo neurobiológico que nosotros podamos observar, medir en el laboratorio, que nos dé cuenta sobre estos procesos plásticos, aprendizaje, etcétera, y que luego podamos evaluar cuál podría ser la funcionalidad o el rol de la deprivación de estímulos, por ejemplo, en estos procesos? Y esa pregunta la vamos a responder en la siguiente diapositiva, y solamente les quiero resumir acá que la plasticidad cerebral se refiere a la capacidad que tiene el cerebro de modificarse a lo largo de la vida de un individuo, ¿ya? Se puede modificar estructuralmente y se puede modificar funcionalmente. Una cosa es la estructura, otra cosa es la funcionalidad que tiene esa estructura. Y esos cambios generan aprendizaje y memoria, y la memoria es el sustrato que se requiere para generar cambios en la conducta. Entonces vamos a comenzar hablando sobre sinaptogénesis, este proceso que pareciera ser muy relevante durante las etapas perinatales. Y para eso tenemos que primero hablar de sinapsis. La sinapsis yo creo que todo el mundo ha escuchado acá. La sinapsis es una aproximación funcional que ocurre entre neurona y neurona y que le permite comunicarse entre ellas. Aquí, por ejemplo, tenemos una neurona que se va a activar, va a generar un potencial de acción y a través de la liberación de neurotransmisores se va a activar a esta neurona arriba abajo, y esta comunicación entre ellas se llama sinapsis, ¿ya? Entonces son los puntos en donde se traspasan la información las neuronas de una neurona a otra. Y aquí tengo un ejemplo un poco más real, digamos, de lo que es una sinapsis. Aquí tenemos dos tipos de neuronas, una neurona presináptica y una postsináptica, que tienen un espacio entre ellas que les permite también su comunicación. Son espacios especializados sinápticos, son muy complejos, están llenos de moléculas muy regulados, pero bueno, vamos a hablar solamente de la sinapsis de manera general acá hoy. Entonces, ¿dónde ocurre esta sinapsis? Esta sinapsis ocurre en las neuronas de tipo excitatorio, o este es un ejemplo de una neurona cortical. Ocurre en unos sitios especializados. Si ustedes ven, esta es una neurona, como habíamos hablado, este es el cuerpo celular y esta es la dendrita, y se ven aquí como unos pelitos chiquititos. Estos pelitos se llaman espinas dendríticas. Las espinas dendríticas son estos pelitos y son unidades funcionales que concentran la sinapsis de una neurona a otra, ¿ya? Entonces, cuando hay una neurona que se va a comunicar con esta neurona,
que yo estoy viendo acá, lo va a hacer a través de una sinapsis que se encuentra en esta espina dendrítica. ¿Y por qué se los menciono? Porque las espinas dendríticas, que aquí muestro una magnificación bien grande, aquí tenemos la dendrita y tenemos las espinas, tienen diferentes formas que van madurando cuando la sinapsis, esta comunicación va madurando, ¿ya? Entonces, estas espinas dendríticas al comienzo son muy inmaduras y son filopodias alargadas como este tipo, en donde no tienen una comunicación fuerte, concreta con otra neurona. Y a medida que esa comunicación se va fortaleciendo, la forma de esta espina dendrítica va cambiando, ¿ya? Y se va haciendo madura. Entonces, es bien relevante porque fíjense ustedes que el número de espinas dendríticas inmaduras que tienen algunos individuos que tienen enfermedades del neurodesarrollo, por ejemplo, síndrome de Down o discapacidad intelectual, este número de espinas inmaduras que se encuentran en las neuronas es mucho mayor comparado con un sujeto neurotípico, ¿ya? Entonces podría ser uno de los indicios que nos está diciendo que la plasticidad neuronal y el fortalecimiento de este tipo de sinapsis tiene que ver con alguna función cognitiva. Y este es un experimento muy bonito que se hizo, en donde solamente les quiero retratar que cada espina dendrítica que tiene la neurona o cada sitio en donde hace sinapsis puede ser regulado de manera independiente. Esta es una dendrita que tiene dos espinas, esta es una dendrita que tiene dos espinas dendríticas acá, y se aplica un estímulo localmente a esta dendrita de acá que se indica con la flecha. Y ustedes pueden ver, a lo largo del tiempo, pasan 2 minutos, pasan 25 minutos, etc. Esta dendrita, que inicialmente era muy pequeñita, parece que comienza a crecer en tamaño, ¿ya? Y este crecimiento por la estimulación local de esa dendrita, que estaría simulando, por ejemplo, una sinapsis que está llegándole desde otra neurona, es única para esa espina dendrítica y no para la espina dendrítica que estaba atrás. ¿Qué nos dice esto? Que cada espina dendrítica es un sitio para poder generar plasticidad, y si tenemos trillones de estos contactos, tenemos trillones de lugares en el cerebro para poder alterar la comunicación sináptica, ¿ya? Otro punto importante que quería tocar con ustedes era la neurogénesis, porque me parece un ejemplo muy importante, especialmente porque la neurogénesis, incluso como en este gráfico se dice, está restringida en las etapas gestacionales. Pero fíjense ustedes que la neurogénesis hoy en día sabemos que al menos en estas áreas, hipocampo, bulbo olfatorio y cerebelo, que son las regiones del cerebro, persiste durante toda la etapa postnatal de un individuo, ¿ya? No solamente nacemos con un número limitado de neuronas, sino que el cerebro postnatal es capaz de generar nuevas neuronas. Y hay un ejemplo de esto mismo en el hipocampo. El hipocampo es una región de nuestro cerebro que está involucrado en todo lo que es memoria y aprendizaje, particularmente aprendizaje espacial, donde estamos ubicados, etc. Entonces, se hicieron estudios en roedores y se había demostrado que existía neurogénesis que es muy relevante, es muy plástica, puede cambiar, puede aumentar por algunas condiciones particulares, disminuye en otras, y había sido bastante controversial en seres humanos, pero hoy en día se sabe que efectivamente existe neurogénesis adulta en el hipocampo de los cerebros humanos, y eso se puede ver en este trabajo, en donde se analizan tejidos post-mortem de individuos entre 14 y 77 años, y se marcan estos círculos que ustedes ven acá, son núcleos de neuronas, y ustedes pueden ver que esta neurona de acá, que este círculo, también está marcado rojo. Y rojo es marca para un precursor neuronal inmaduro. Por lo tanto, en los seres humanos habrían neuronas que se están generando en el cerebro postnatal. Y esa neurogénesis, o ese número de neuronas que se genera en el cerebro postnatal, disminuye con la edad. ¿Ya? Aquí tenemos 14 años, aquí tenemos 77, y podemos ver que existe una proporcionalidad indirecta con el número de neuronas que se generan en el cerebro postnatal y la edad, va disminuyendo con la edad. Entonces también perinatalmente es muy abundante. Y también se han hecho otros estudios en que está ligado la generación de estas neuronas
la generación del cerebro postnatal, su integración con la capacidad, con el aumento en la capacidad de pruebas cognitivas de los individuos. A mayor neurogénesis pareciese haber un aumento en la capacidad cognitiva de los seres humanos. Neurogénesis que aumenta con el ejercicio, ¿ya? También se ha demostrado que el ejercicio es muy beneficioso para generar un aumento en el número de neuronas que se generan en el adulto. En ratones, fíjense ustedes, que esto ha sido bien estudiado, en ratones hay algunos factores que disminuyen la neurogénesis. Por ejemplo, el estrés disminuye la neurogénesis, el aislamiento social disminuye la neurogénesis. Y hay otras condiciones que aumentan la neurogénesis, por ejemplo, el enriquecimiento ambiental aumenta la neurogénesis, el embarazo aumenta, la preñez aumenta la neurogénesis en hembras. Por lo tanto, existen muchos factores que pueden regular cómo el cerebro está respondiendo frente a los estímulos que está expuesto. Luego, y algo también relevante, es este concepto de la poda sináptica. Al principio, cuando el cerebro se está desarrollando, existe un exceso, una redundancia de generación no solamente de neuronas, sino que de contactos sinápticos. Contactos sinápticos que se van a permanecer si es que se ha generado algún tipo de estimulación que los esté reclutando, o se van a eliminar si no son reclutados, ¿ya? Y ese efecto de eliminación se denomina poda sináptica. La poda sináptica puede ser también, no voy a entrar en detalle en esta figura, pero dependiendo de la funcionalidad que tiene esa sinapsis, también se puede evaluar experimentalmente. Entonces se cree que cuando las sinapsis han sido funcionales, se mantienen, y las que no, por lo tanto, son eliminadas. Y así el cerebro llega a una edad adulta con un equilibrio más o menos establecido entre los circuitos neuronales que están, digamos, permitiéndole estar bien adaptado a su medio, ¿ya? Ahora, la sinapsis y la comunicación neuronal no solamente, yo les decía, que es plástica estructuralmente, es decir, que se forman nuevos sitios de contacto, sino que también funcionalmente. Cuando los contactos ya están establecidos, se puede fortalecer esa sinapsis. Y esa sinapsis se fortalece utilizando esos circuitos neuronales. Por ejemplo, cuando alguien está sometido a un mismo estímulo una y otra vez, los circuitos neuronales que están respondiendo a ese estímulo van a estar muy activados, activándose constantemente. Ese exceso de comunicación va a generar que haya un fortalecimiento también de esa sinapsis particular. Y luego, ese fortalecimiento se llama potenciación de largo plazo, ¿ya? Así es como se llama este fenómeno de potenciar esta sinapsis. ¿Y qué significa? Significa que si hay dos neuronas que se están comunicando y la neurona A activa a la neurona B va a responder. Pero si es que esa sinapsis está potenciada frente a un mismo estímulo de la neurona A, la neurona B ahora va a responder de manera potenciada. Y eso es lo que yo intentaba mostrar en este gráfico, en donde aquí tenemos una base, ¿no es cierto?, de respuesta de una neurona B, pero luego de que hay una potenciación en la sinapsis, el mismo estímulo genera una respuesta mucho mayor. Y es una respuesta mucho mayor que se mantiene en el tiempo. Y eso creemos nosotros que es el sustrato del aprendizaje y de la memoria, ¿ya? Pero no los quiero confundir con esto, solamente decirles que también existe un fortalecimiento funcional, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la relevancia de esta estimulación temprana en estos procesos plásticos? ¿Y qué ocurre en el cerebro si es que hay deprivación de esta información durante el neurodesarrollo? Y esta evidencia a nosotros el laboratorio a nosotros nos ha permitido entonces poder estudiar estos procesos a nivel anatómico funcionales, como yo les comentaba. Y existe un paradigma que se denomina, vamos a ver diferentes sentidos sensoriales, y en este caso particular vamos a hablar sobre el sistema olfatorio, ¿ya? El sistema olfatorio, ¿qué ocurre si es que un ratoncito, ustedes saben que los roedores en general sobreviven y se reproducen mediante el sistema olfatorio? Distinto a los seres humanos, quienes utilizamos más el sistema visual para poder adaptarnos a nuestro medio. Entonces, lo que se hace en el laboratorio es que se estudia qué es lo que ocurre si es que a una ratita se le cierra una narina.
Si es que a una ratita se le cierra una narina, estás impidiendo que la información de los olores ingrese hacia la nariz, ¿no es verdad? Entonces aquí se tiene un ratoncito que se le hizo una oclusión unilateral de la narina, aquí de deprivado, entonces esta región del cerebro va a estar deprivada de estímulo sensorial, y este es el lado normal. Entonces el mismo ratoncito se puede utilizar para contrastar qué está pasando en el tejido, en todo lo que es el circuito neuronal deprivado y el circuito neuronal no deprivado. Y esto porque el cerebro, recuerden ustedes que está formado por dos hemisferios, derecho e izquierdo, y cada uno de ellos, ¿no es cierto? Por eso tenemos dos orejas, dos ojos, dos hoyitos de la nariz, cada una de ellas proyecta a uno de esos dos hemisferios, ¿ya? Entonces, lo primero que ocurre cuando ingresan los olores es que interactúan con las neuronas de la nariz que yo les había comentado. Y así es como se ve el tejido donde están las neuronas de la nariz. Fíjense ustedes, este es el tejido de las neuronas de la nariz que está deprivado, esto se denomina epitelio olfatorio, y este es el lado normal. Nosotros podemos apreciar claramente que existe una disminución en el número de neuronas que se ven aquí en estos circulitos moraditos, ¿no es cierto? Hay una disminución en el número de neuronas que están en el epitelio olfatorio de la nariz, de la narina que no ha recibido estímulos sensoriales. Hay una disminución del número de células. Esta disminución y esta disminución del número de células también ocurre en la primera región del cerebro que procesa la información de los olores, que se denomina bulbo olfatorio. Y en ratoncito, este es el cerebro de un ratón, esta protuberancia se denomina bulbo olfatorio. En los seres humanos también tenemos bulbo olfatorio, pero es más vestigial y se encuentra, perdón, no es vestigial, pero es más pequeñito, se encuentra en la base del cerebro. Muchas veces no se dibuja. Entonces tenemos acá que lo que ocurre con la deprivación es que disminuye el tamaño del bulbo olfatorio en el lado que está deprivado, es decir, también tenemos menos neuronas. Y esas neuronas, esa disminución en las neuronas no solamente ocurre en el bulbo olfatorio, sino que después, incluso arriba, en la corteza olfatoria. Y en la corteza olfatoria aquí tengo un gráfico en donde les muestro cómo disminuye el lado no deprivado y el deprivado, cómo disminuye el ancho de las capas también de la corteza. Por lo tanto, tenemos que hay una disminución, la deprivación de la información olfatoria produce una disminución de la neurogénesis y una disminución del largo de las dendritas. ¿Qué ocurre en otros sistemas sensoriales? Bueno, también puede ocurrir, se puede hacer deprivación del sistema somatosensorial de los ratoncitos, y eso se utiliza mucho con el sistema de las vibrisas, de los bigotes. Los ratoncitos también exploran su mundo moviendo sus bigotes, ¿ya? Táctilmente es como si fuera una extensión de sus deditos, ¿ya? Entonces ellos exploran texturas, dimensiones, moviendo sus bigotes. Entonces lo que se hace, y aquí tengo un diagrama del ratoncito con los bigotes, y cómo los bigotes van, en el fondo, transmitiendo información de región en región hasta que llegan a la corteza somatosensorial, que es la corteza que percibe la información de los bigotes. Y lo que se hace es que se pueden cortar estos bigotes cuando el animal nace. Todas estas deprivaciones, a mí se me olvidó mencionar en la diapositiva anterior, se realizan justo cuando el animal nace, para evitar cualquier tipo de experiencia sensorial asociada a ese estímulo. Entonces aquí, por ejemplo, se le pueden cortar todos los bigotitos, se le puede cortar todos los bigotes menos uno, y ahí van viendo entonces los neurocientíficos qué es lo que está ocurriendo con la anatomía de estos bigotes. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre de manera anatómica. Si comparamos el control en animal no deprivado con el animal al cual se le cortaron los bigotes, ustedes pueden ver que las ramificaciones de las neuronas son totalmente distintas. Aquí las ramificaciones son más abundantes y están contenidas en un sector muy preciso, versus este animal que está deprivado, que tiene menos ramificaciones y que se están expandiendo, están llegando a lugares en donde no tendrían que llegar esas dendritas. No solamente hay un aumento en la zona de proyección de estas dendritas, sino que hay aumento también en la densidad de las espinas inmaduras, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el efecto funcional que tiene esto? Bueno, por cierto, un animal deprivado de estos estímulos, cuando sea adulto, no va a ser capaz de percibirlos de la misma forma que un sujeto control. Lo mismo ocurre con el sistema visual. En el sistema visual lo que se hace en el laboratorio, aquí les muestro, ya lo hemos visto, están los ojos, ¿no es cierto?, los globos oculares, van a tálamo y otras regiones del cerebro hasta que la información llega a la corteza visual.
Y lo que se hace para deprivar a los animales de estímulos sensoriales visuales es que se les cierran los ojitos. Se les cierran los ojitos cuando nacen. Se le puede cerrar un ojito o se le cierran los dos ojitos y se evalúa en el fondo entonces cómo cambia de nuevo la estructura de estas neuronas. Y aquí vemos lo mismo, aquí vemos, en este caso ya no hay un aumento en el número, en la amplitud de las distribuciones de las dendritas, pero sí hay una disminución en el número de ramas dendríticas, una disminución de ramificaciones dendríticas, y hay una disminución en la, perdón, aquí me equivoqué, hay un aumento en la densidad de las espinas inmaduras, puse la flechita para abajo y para arriba. ¿Ya? Entonces, por supuesto también esto se va a ver en el adulto, una persona va a ser un animal que no va a ser capaz de percibir los estímulos visuales de manera apropiada. Ahora, nosotros hemos hablado mucho hasta este minuto sobre todo lo que es los estímulos sensoriales, pero estar expuesto a los estímulos sensoriales es lo mismo que tener una experiencia sensorial, y al parecer yo les di algunas pistas al comienzo y no es así. Ser estimulado sensorialmente no es lo mismo que tener una experiencia con el estímulo sensorial. Y aquí hay un trabajo muy lindo, es muy antiguo, pero muy lindo, muy elegantemente hecho, del año 1963, en donde los científicos justamente trataron de responder esa pregunta. Y para responder esta pregunta, ellos utilizaron gatitos que habían sido criados en oscuridad, y luego se ponían en una tarea de comportamiento, en donde habían dos tipos de gatitos. El gatito A, que en el fondo podía moverse e interactuar en esta arena que tenía líneas, ¿ya? Solamente se colocaban ahí durante el minuto del experimento, después ellos estaban libremente en sus jaulas, en la oscuridad, sí. El animal podía ir para atrás, para adelante, siempre en un movimiento circular, viendo los contrastes de estas líneas, negras, blancas, podía experimentar con el estímulo. Versus el otro gatito, el P, pasivo, que en el fondo estaba dentro de un carrito que era movido por el gatito A. ¿Ya? Este gatito estaba expuesto al estímulo, pero no era él quien voluntariamente o conscientemente generaba una interacción con el estímulo. ¿Qué ocurrió? Bueno, como estaba conversando, yo creo que ustedes ya pueden deducir que no es lo mismo la respuesta que va a tener el gatito A y cómo va a responder el gatito P a los estímulos visuales. Y eso se puede probar en una prueba de comportamiento de acantilado, que se llama, o de profundidad, en donde se pone a los animales deprivados que se quiera testear su capacidad visual, se ponen aquí en una caja, y esta caja es una plataforma sólida que continúa luego una plataforma transparente. Y bajo esto cambian los patrones de cuadriculado, lo que hace generar una percepción de profundidad y de acantilado en esta prueba experimental. Entonces se mide cuántas veces, el número de animales que cruza, se me pierde la flechita, el número de animales que cruza, ¿no es cierto?, sobre la placa transparente, y aquellos que paran en esta placa, antes de la placa transparente. Los que paran quiere decir que están teniendo esa percepción de profundidad, ¿no es cierto?, que al parecer hay un acantilado, porque ellos no ven la placa transparente, y aquellos que cruzan, pues entonces no son capaces de percibir esa profundidad. ¿Y qué es lo que ven ellos? Pues ven ustedes que en los animales A, que han vivido la experiencia, de los 12 intentos, ninguna cruzan. Y 2 intentos en todos estos animalitos, ninguno cruzaron. Sin embargo, ustedes pueden ver el ratoncito P, que pareciera de manera azarosa, cruzan o no cruzan, dependiendo de otros factores independientes del estímulo como tal. Por tanto, esto nos dice que la experiencia es necesaria, no solamente la estimulación sensorial, sino que el individuo experimente sus propias sensaciones a través, con los estímulos visuales, y los interprete, ¿ya? Bueno, ¿qué podemos decir entonces sobre la deprivación sensorial en seres humanos? Hay algunos casos que le han permitido a los científicos poder evaluar esto. Por ejemplo, el caso de las cataratas congénitas. En el caso de las cataratas congénitas, son niños que nacen con cataratas, que son unos enturbiamientos del lente, ¿no es cierto?, del ojo, que le van a impedir que entre el estímulo lumínico. Si es que estas cataratas, en una cirugía muy simple, es removida a muy temprana edad, la probabilidad de que los niños puedan desarrollar percepción visual apropiada es muy grande. Por el contrario, si es que la cirugía se hace más tarde durante el desarrollo del niño o niña,
la probabilidad que ese niño recupere la visión es menor. Entonces aquí les tengo yo un gráfico que muestra justamente esto, la calidad de la visión, ¿ya? Y el tiempo a la edad a la cual se realizó la cirugía. Y ustedes pueden ver que a medida que aumenta la edad a la cual se realizó la cirugía, empeora o no es tan buena, ¿no es cierto?, la calidad de la visión de estos niños y niñas. Si se hace muy temprano en el desarrollo, es mucho mayor. Por lo tanto, lo que nos está diciendo este gráfico es que a menor tiempo de privación sensorial, es decir, mientras más temprano el desarrollo yo remueva la deprivación de este estímulo, mayores probabilidades tiene el niño o niña de recuperar la visión. Por cierto, en países desarrollados o en vías de desarrollo como Chile u otros, este no es un problema tan grave porque rápidamente, ¿no es cierto?, se generan estas cirugías, pero en otros países que se encuentran más empobrecidos, con algunos otros problemas sociales, qué sé yo, obviamente estas cirugías que son muy rápidas, ambulatorias, no se realizan, generando problemas importantes después en la vida adulta de los niños y niñas. Hay otro ejemplo que les quería comentar respecto a qué ocurre cuando existe deprivación sensorial, ¿ya? Y hay un estudio que me gusta mucho, que se publicó en el año 2015, en donde se evaluó qué es lo que ocurría cuando habían adultos que habían sido deprivados, eran adultos ciegos, que habían nacido ciegos desde el nacimiento. No habían enceguecido por alguna enfermedad posteriormente, sino que habían nacido ciegos. Y se les sometía a una prueba de análisis matemático, y a través de una prueba de resonancia magnética funcional, que en el fondo puede determinar cuáles son las áreas cerebrales que se activan frente a una determinada tarea, evaluaron justamente si es que había alguna diferencia durante el procesamiento de esta información matemática en personas que habían nacido ciegas y sujetos control. Y este es un cerebro visto en la parte lateral, visto desde atrás o visto desde el lado, de abajo para arriba. Y aquí estas colores muestran la actividad de las zonas. Y la parte de acá abajo, que es lo importante, muestra la diferencia de la activación de las zonas entre los ciegos y las personas videntes. Y hay una zona en particular que hace relación con la corteza visual, que es utilizada por los ciegos para realizar raciocinio matemático, que es la que se muestra aquí en rojo, que no es, por cierto, utilizada por los sujetos videntes, porque ellos, los sujetos videntes, utilizan o reclutan neuronas de la corteza visual para procesar estímulos visuales. Como los ciegos no tienen, han estado deprivados de estímulos sensoriales visuales, ¿no es cierto?, por diferentes motivos, esa zona del cerebro no desaparece, sino que a través de plasticidad neuronal es capaz de ser reclutada para otros procesos neuronales. Entonces, me parece siempre muy, muy interesante esa parte. Finalmente, voy a ver cómo vamos en el tiempo. Bien, para ir concluyendo, la madre, el cuidado maternal, ¿no es cierto?, es la mayor fuente, el cuidado maternal o el cuidado del cuidador, de la principal figura de apego, es a grandes rasgos la mayor fuente o principal fuente de entrega de estímulos sensoriales y sociales para los niños y niñas recién nacidos, en este caso los ratoncitos. Los ratones también se han estudiado en el laboratorio, tienen una conducta maternal muy clara y fácil de estudiar. Ellos limpian a sus bebés, se acurrucan con ellos, los transportan de un lado a otro, hacen nidos, etc. Entonces se puede estudiar cómo afecta el comportamiento maternal posteriormente en algunos, en la anatomía y la funcionalidad del cerebro. Y aquí yo les muestro una tablita de un libro muy, muy interesante que se llama El cerebro plástico, escrito por chilenos, editado por chilenos, así que se los recomiendo, está aquí el link, en donde se estudia una serie de eventos frente a los bebés o a los cachorros de buenas madres, malas madres y a cachorros que se les ha negado o se les ha retirado del contacto maternal, ¿ya? Entonces aquí tenemos efectos positivos o cuando se
se promueve el cuidado maternal o cuando se retira el cuidado maternal. Y podemos ver que emocionalmente estos cachorros de ratoncitos, cuando son testeados en la edad adulta, tienen menor ansiedad, menor depresión, menor respuestas estresantes cuando han sido cuidados apropiadamente por su madre. Por el otro lado, tenemos que hay un aumento en la ansiedad. Cuando esto no ha sido así, hay aumento en la ansiedad, en la depresión, en el miedo, hay una disminución en las capacidades cognitivas o son deficientes, etc. Incluso esto después se puede ver cómo ellos mismos van a ser como madres o padres después, posteriormente, cuando han habido una deprivación de la relación madre-hijo en etapas postnatales tempranas. A nivel fisiológico, una relación apropiada, madre-hija, una estimulación apropiada, disminuye los niveles de cortisol, aumenta el número de espinas dendríticas, aumenta el número de ramificaciones neuronales y aumenta la neurogénesis postnatal. Entonces ya tenemos aquí un correlato fisiológico y anatómico de por qué es importante, ¿no es cierto?, la estimulación o al menos el apego temprano. ¿Qué ocurre? Lamentablemente podemos ver qué ocurre en el efecto que tiene la negligencia o la falta de cuidado en niños y niñas en edades tempranas. Y para eso podemos citar el caso de los huérfanos de Rumania, que aconteció luego de que un dictador, Nicolás, no sé cómo se pronuncia, creo que es Ceausescu, tomó el poder durante los años 74 y 89 y tuvo una política de Estado en donde él prohibió los anticonceptivos y los abortos porque tenía en su ideal, ¿no es cierto?, la visión de que solo se podía, el mayor poder de la nación era aumentar el número de seres humanos o individuos ciudadanos de esa nación. Pero como consecuencia de esto, y la pobreza también que había en Rumania en esos tiempos, llevó a que los padres tuviesen que entregar muchos de sus niños y niñas a los orfanatos de Rumania. Fue tan grande el número de huérfanos que tuvo que hacerse cargo el sistema, que obviamente hubo una negligencia muy importante, y aquí vemos algunas de las fotos. Si ustedes se ven en internet hay una foto bastante triste, yo no las quise poner, pero básicamente los niños eran mantenidos eran mantenidos hasta los 3 años, prácticamente sin estímulo alguno, solamente en sus cunas, no había interacción social, no había estímulos sensoriales, los niños generaban conductas repetitivas, ¿no es cierto?, déficit intelectual, solamente por la falta de la estimulación temprana, apego, etc. Y recientemente, en el año 2020, salió justamente un trabajo en donde se estudió a muchos de estos niños que habían sido adoptados. Muchos de estos niños fueron adoptados y se estudió el nivel que tenían, del volumen cerebral de estas personas ya en etapa adulta, y se dieron cuenta de que cuando se comparaba con niños adoptados que no habían estado en las mismas condiciones que los niños de Rumania, este es un trabajo que se hizo en Inglaterra, se ve aquí que el tamaño del cerebro, ¿no es cierto?, estos son niños adoptados, ¿no es cierto?, que no habían estado en las condiciones de los orfanatos de Rumania, y niños que habían estado en las condiciones de los orfanatos de Rumania, y se ve que hay una disminución importante en el tamaño cerebral. Esta disminución del tamaño cerebral es directamente proporcional al tiempo, meses, desde que nacieron, en el cual habían sido adoptados. Por ejemplo, este niño fue adoptado a los 3 meses desde que nació, y este niño fue adoptado a los 40 meses después de nacido. Por lo tanto, este niño pasó 40 meses en ese orfanato. Y aquí podemos ver que existe una correlación importante entre la disminución del tamaño cerebral y el número de tiempo en los cuales los niños estuvieron deprivados. Entonces, el efecto de la reducción del tamaño es proporcional con el tiempo que los niños y niñas estuvieron en el orfanato. Más aún se correlaciona con la disminución en el coeficiente intelectual y con un aumento en el nivel de desórdenes atencionales y de hiperactividad. Pero para no dejarlos con este mensaje que es tan nostálgico, triste, les quiero nombrar también algo positivo de que el cerebro sea tan plástico, ¿no es cierto? Que el cerebro sea tan plástico abre muchas ventanas para tratar sintomatología de enfermedades del neurodesarrollo, como trastornos del espectro autista y otros que
cuya prevalencia es muy grande en nuestro país y en el mundo, y entonces nosotros tenemos la capacidad, y el cerebro tiene la capacidad de poder regularse y seguir adaptándose frente al medio. Y ahora, para concluir, en los últimos 2 minutitos, les voy a contar sobre este libro, que junto a un equipo de profesionales científicos y educadores de párvula, etcétera, creamos y lanzamos este año. Se llama Mi primer libro del cerebro, un día en la vida de Clementina, justamente para tratar de incentivar estos momentos, ¿no es cierto?, de apego entre padre e hijo, la lectura. Bueno, todos ustedes saben lo beneficioso que es la lectura o el leerle, ¿no es cierto?, a niños y niñas en etapas tempranas. No solamente amplía el lenguaje, sino que también podemos incentivar el pensamiento crítico y el científico a través de algunas preguntas que les hacemos a través del libro. Bueno, y este libro se trata de una niña que se llama Clementina, que es una niña de 5 años, que vive su vida, una vida, digamos, que comienza despertando, se va al colegio, después va a jugar, va a cenar, etc. Y a lo largo de su jornada, ella va experimentando diferentes sensaciones o episodios, y eso se va correlacionando con cómo el cerebro forma parte de esas actividades. Y así mismo hablamos, ¿no es cierto?, desde lo que es el efecto de la nutrición, lo que es el aprendizaje, lo que son las emociones. Y este es un ejemplo de unas páginas del libro en donde hablamos sobre la relevancia del cerebro en el control motor, para que los niños y niñas puedan entender un poco cómo funcionan sus músculos, por ejemplo. Entonces, el libro siempre tiene una imagen cotidiana, tipo cuento, ¿no es cierto?, con una historia que va relatando la experiencia cotidiana de Clementina y sus amigos. Y aquí siempre también va un ¿sabías qué?, en donde mencionamos algunas preguntas y términos interesantes que les pueden llamar la atención a los niños y niñas. Y en la página del frente, digamos, tiene toda la explicación neurocientífica y con ilustraciones que trabajamos bastante para poder que los niños pudiesen comprender la conectividad, ¿no es cierto?, ver cómo el cerebro finalmente se conecta con los músculos. Y concluimos con un pensemos. Entonces siempre estamos tratando de generar esta curiosidad o incentivarla. Los niños, como decían, son curiosos por naturaleza, pero nosotros con estas preguntas también tratamos de motivar a que los niños piensen. Aquí siempre no hay, ¿no es cierto?, como me imagino bien que Melissa y todos ustedes saben, no existen respuestas buenas o malas, sino que el mero ejercicio, ¿no es cierto?, de intentar responder, inferir, generar hipótesis, ya es un proceso que se va a correlacionar después, en edad adulta, con individuos o ciudadanos cognitivamente funcionales y más adaptados. También en el libro se puede encontrar una pequeña guía, son sugerencias de cómo poder trabajar este libro, y otras preguntas en caso de que quien está guiando el proceso de lectura quizás quiera motivar un poco más la curiosidad de los niños y niñas. Este libro tiene 2 formatos, tiene un formato físico, el cual es interactivo, tiene luces, viñetas, para que el niño pueda tener una inmersión táctil, ¿no es cierto?, incluso tiene olores. Tratamos de reclutar muchos de los sentidos en esta experiencia para que el niño y niña pudiese interactuar con el libro, y también se encuentra en la página web conociendotucerebro.cl. Todo esto siempre, por supuesto, de manera gratuita, con acceso libre. Se pueden bajar el libro, se puede leer, se puede trabajar, está abierto a quien quiera, digamos, verlo. Y la parte online es un audiolibro, y la actriz Amaya Forge generosamente nos donó su tiempo y su carismática voz para ir relatando el libro, así que también es muy entretenido para los niños, van apretando los botoncitos y van escuchando ahí las lecturas. Eso sería, muchas gracias. Genial, muchas gracias. Les dejamos el link en el chat también a la página web para que ahí puedan ir conociendo más y viendo. Una página muy entretenida también, nosotros la hemos visto, así que ahí les incentivamos también a que puedan entrar. Y bueno, muchas gracias, Alexia, por la presentación, que ha sido tan enriquecedora y también, bueno, estimulante, y que nos permite conocer más sobre cómo percibimos el mundo y lo que ocurre en nuestro cerebro, este organismo tan complejo e interconectado, ¿no?, que a través de la plasticidad neuronal nos permite adaptarnos al medio, y para lo cual la estimulación temprana es muy relevante, como has mencionado. En el chat hay una pregunta
de Javiera. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas, ahora también les invitamos a prender su micrófono, hacer las preguntas directamente para Alexia. Hay una pregunta sí que nos dejaron durante tu presentación de Javiera. Si está Javiera, si quieres hacerla directamente, yo también la puedo leer como prefiera. A veces por problemas de micrófono. Hola, buenas tardes. Sí, me gustaría hacerla igual porque quizá leyéndola no se puede entender. Bueno, ahí voy a leer un poco lo que había puesto, pero tenía que ver con el proceso del neurodesarrollo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la formación del cerebro cuando los niños nacen con síndrome de Asperger o son síndrome de Down? Bueno, se nota más cuando son síndrome de Down que tienen, perdón, síndrome de Asperger, porque no se sabe que son chicos Asperger hasta los 4 o 6 años aproximadamente. Entonces, la pregunta es el proceso del postnatal, porque ahí tú mencionabas algo del postnatal, que no recuerdo la palabra en específica, pero es diferente el proceso del desarrollo del cerebro en este caso para ellos, a diferencia de niños normales o sin discapacidad. Sí, esa es una buena pregunta, gracias Javiera. Difícil pregunta también, porque resulta que, como tú bien sabes... Te lo pregunto porque mi ahijado es síndrome de Down, entonces él tiene 1 año, 7 meses, y yo encuentro que para ser síndrome de Down su desarrollo cognitivo es muy avanzado, entonces no sé si seré solo yo o es por la misma estimulación que tú misma decías. Sí, lo que pasa es que aquí me gustaría separar las enfermedades del neurodesarrollo en dos grandes grupos, las enfermedades genéticas y las, digamos, generadas por exposición al medio ambiente, por algunas sustancias injurias, ¿no es cierto? En general, para los neurocientíficos ha sido más simple estudiar o tener modelos de experimentación, modelos animales, de aquellas neuroenfermedades del neurodesarrollo que tienen un componente genético, porque se pueden generar animales transgénicos en el laboratorio. Dicho esto, tanto el síndrome de Down, ¿no es cierto?, como el animales modelo de trastorno del espectro autista, y esto en seres humanos en general, son un espectro, ¿no es cierto?, es un espectro de sintomatología. Entonces, ¿qué ocurre? También uno tiene diferentes niveles y grados, ¿no es cierto?, de alteraciones cognitivas o no, que se pueden encontrar en ambos casos. Dicho esto, existen algunas evidencias que sabemos hoy en día que ocurren de manera transversal. Una de ellas, por ejemplo, es el número de espinas de dendritas inmaduras que yo te comentaba, ¿ya? Los modelos animales de síndrome de Down y trastorno del espectro autista presentan un mayor número de espinas dendríticas inmaduras, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, del punto de vista funcional, existen algunas moléculas que se sabe que podrían estar involucradas en generar algunas alteraciones en el neurodesarrollo. Las relinas, por ejemplo, son si tú tienes algunas mutaciones en algunas moléculas que son esenciales, por ejemplo, para orientar cómo están migrando las neuronas. Porque es distinto que una neurona llegue a un punto que llegue al otro que tenía que llegar. Y hay moléculas que están mediando, están dando la información a esa neurona hasta dónde tiene que llegar, dónde tiene que parar. Y por ejemplo, en algunos modelos de trastorno del espectro autista se sabe que esas moléculas están alteradas. Por lo tanto, existe una desorganización en las capas de la corteza, por ejemplo. Pero de nuevo, todo eso depende mucho del tipo de enfermedad de neurodesarrollo que estemos hablando. En general, también lo que se sabe a nivel funcional es que existe un desequilibrio entre todo lo que es el sistema excitatorio y el sistema inhibitorio neuronal. Ahora solamente estamos hablando de las neuronas como si fueran una única población, pero recuerden que hay muchos tipos de neuronas, y hay unas neuronas que son muy importantes, que son las neuronas inhibitorias, son las que inhiben, las que controlan la actividad de las excitatorias. Y entonces tiene que haber un balance muy apropiado entre lo que es la excitación y la inhibición, porque si tenemos muy poquita inhibición, estaría el cerebro en un constante ataque epiléptico, ¿no es cierto?, porque los estímulos estarían entrando, y si tenemos mucha inhibición, estaríamos deprivándonos sensorialmente. Por lo tanto, ese equilibrio tiene que ser muy preciso. Y en enfermedades del neurodesarrollo se ha visto que ese equilibrio está alterado. Hay que ocurrir mucha más excitación que lo que debiese ocurrir.
Muchas gracias, quedó todo muy claro. Pero muchas gracias también Alexia, Javiera también por tu pregunta. También invitamos, si alguien quisiera hacer una pregunta, al igual que Javiera, directamente a Alexia, les invitamos también a prender su micrófono. Ahí Karen no está haciendo con su dedito. Sí, gracias. Bueno, yo quiero hacer una pregunta respecto a un enemigo que tenemos grande, digamos. Bueno, primero saludarlas a todas, y que es el celular. ¿Cómo podemos contrarrestar el efecto negativo del celular en el desarrollo de los niños? Porque es algo que es súper difícil de entender los apoderados, de que el celular no es la solución, y es como cada vez peor, cada vez los niños pasan más tiempo en el celular y eso evita que hagan un buen desarrollo cerebral y evita, digamos, la plasticidad cerebral. Entonces, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esos efectos del celular dentro de la plasticidad cerebral y el neurodesarrollo? Chuta, bueno, yo creo que tú lo mencionaste un poco, Karen, es un temazo, todos lo vivimos, todos somos los que somos padres, también luchamos contra eso, y a pesar de todo el conocimiento que tenemos, estamos constantemente en una lucha con la pantalla. Pero básicamente, yo creo que tú lo resumiste bastante bien. O sea, nosotros mostramos evidencia hoy día de que la estimulación sensorial y la experiencia que el individuo tiene en su medio es necesaria para un correcto desarrollo del cerebro, y eso se ve reflejado después en el futuro, con funciones cognitivas apropiadas, interacciones sociales apropiadas, percepción del medio y adaptaciones, disminución, ¿no es cierto?, del estrés, etc. Si estamos viviendo a través de una pantalla, esa experiencia no se logra, por lo tanto el efecto nunca va a ser el mismo. Y hay un experimento también muy bonito que se hizo en un laboratorio en Estados Unidos, en donde justamente veían cuál era el rol de la interacción social en una conducta de aprendizaje en niños y niñas de algunos años de edad, para aprender un idioma de manera bilingüe, ¿ya? Entonces se exponían a niños y niñas de 2 y 3 años a un cuidador, que era una nanny, un babysitter, ¿no es cierto?, de habla, en este caso era chino mandarín, creo. Y a otro grupo, por el mismo tiempo, se le ponía a una persona que les hablaba chino mandarín a través de la pantalla. Y tenían estos dos grupos de niños, con el mismo tiempo, ¿no es cierto?, que pasaban con la persona que les hablaba chino mandarín versus la persona a través de la cámara que les hablaba chino mandarín, y la verdad es que los resultados y el aprendizaje del idioma se generaba de manera muy importante cuando se le enseñaba físicamente al niño con la persona in vivo, digamos, ¿ya? Entonces, el aprendizaje nunca va a ser el mismo a través de la pantalla. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, es relevante también utilizar las pantallas como herramientas educativas. Por ejemplo, también hay evidencia que dice que hay niños a los cuales, por ejemplo, se les hace jugar juegos de ingenio, ¿no es cierto?, por algunos minutos en el día. También despiertan habilidades cognitivas o desarrollan que otros niños no, comparados con control. Entonces, si es que se utiliza de manera apropiada, con un guía al lado, en algunas actividades particulares, puede ser súper beneficioso. Pero claro, tenemos que tener en cuenta todas estas otras características y decirle finalmente a los papás que hay estudios que dicen más de 3 horas al día, tu hijo va a tener problemas, y eso ya está estudiado. Entonces, Gracias. Gracias también, Karen. Una excelente pregunta y un gran desafío para muchos de nosotros. ¿Alguien que quisiera hacer alguna pregunta? Hay un comentario por el chat, pero antes quisiéramos priorizar a quienes quieran hacer su pregunta directamente y les invitamos a hacerlo también. Quería complementar quizá que, Javiera, yo otra vez, que en base a lo que contaba Alexia y bueno, Karen en base a su pregunta, finalmente se ve tanto afectado como el desarrollo cognitivo y además el desarrollo físico del niño, porque sobre todo cuando son muy pequeños hablo de los 4 a los 7 años, donde siguen en un desarrollo físico muy importante, que si no logran desarrollar sus capacidades como deben, después se van a ver atrofiados.
Entonces, atrofiado en todos los sentidos, físicamente, como que no puedan, no sé, correr tanto porque se cansan, porque están acostumbrados a estar en el celular, entonces por eso. Sí, muchas gracias, Javier. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario también, al igual que Javiera, para complementar o hacer una pregunta? Aquí estoy mirando las pantallas por si acaso algo me pasa. Ahí Melissa está con el micrófono. Sí, bueno, obviamente agradecer a Alexia por esta genial charla. No sé si se escucha. Sí. Ah, Sí, ya. súper. Genial charla, ahí interiorizándonos en el cerebro de los niños y niñas, la neurociencia, y además también tengo una duda, quiero sumarme a las preguntas, y una de estas tiene que ver con el trabajo de tu libro, del libro que desarrollaron en conjunto. ¿Cómo ha sido la experiencia? Esto se pudo aplicar se ha ido aplicando en colegios, jardines. Que nos cuentes quizá un poquito ahí, un poquito más de cómo ha sido la experiencia, pero así ya en torno a cómo las educadoras y quizá profesoras también han usado este material. Bueno, súper buena pregunta, y la respuesta corta, Melissa, es lamentablemente con la pandemia todo el plan de evaluación que teníamos con el libro se vio mermado. Obviamente había una etapa posterior de evaluación, de aplicación, de trabajo con todas las educadoras en los colegios, los niños estaban en pandemia, el proyecto ya se había extendido 6 meses y no pudimos aplicarlo en aula. No quiere decir que no lo vayamos a hacer, ¿ya? Porque a mí me parece fundamental, como bien tú dices, poder ver el impacto que pueda tener esto, la percepción que tienen. Lo que sí hicimos fueron testeo con público objetivo, tanto con niños y niñas y educadoras de párvulo. Y la verdad es que nos fue súper bien, o sea, la gente estaba muy contenta, los comentarios que recibimos fueron muy positivos. Al parecer fue muy novedoso este libro que fuera para los más chiquititos, y la interactividad del libro físico también había sido muy, muy bien valorada. Lamentablemente, como es un libro muy interactivo, también la edición, que fueron 1.300 ejemplares, también se distribuyó de manera gratuita en muchos colegios, ¿no es cierto?, municipalizados, y se nos acabaron, digamos, así que ahora nos queda la versión en línea, y estamos viendo en el futuro recaudar más fondos, y nada, como que es una patita que nos queda un poco suelta, y también eso sé sobre la PO con el segundo proyecto que tenemos, entonces estamos viendo si podemos hacer algo híbrido, porque ahora estamos llevando a Clementina, bueno, ahora le llamamos Valentina, a las tablas, ¿ya? Entonces estamos trabajando en otro proyecto Explora que se llama Un viaje al centro del cerebro, en compañía con el Teatro Nescafé de las Artes, que es un teatro bien conocido en Santiago, y era una obra presencial, pero también por la pandemia cambiamos de formato, está así un poco difícil, cambiamos de formato y estamos entonces haciendo cápsulas audiovisuales. Son 3 cápsulas audiovisuales que cuentan un poco la historia también de una niña y donde va pasando por diferentes etapas, emociones, memoria, y les vamos explicando a los niños y niñas eso. Entonces, en algún minuto nuestra idea es justamente ver qué ocurre con las cápsulas, evaluar el impacto de las cápsulas y ver si es que a un grupo pequeño también podemos entonces traerlo a los mismos niños que les pasamos los libros, quizás mostrarles las cápsulas y hacer algo en conjunto. Maravilloso. Igual aquí, me imagino que muchas de las educadoras que por ahí vemos en algunas cámaras, que son de la red PIPE además, estaríamos muy contentos de ser público ahí de prueba para poder aplicar en los jardines de la región de Aysén. Así que claro, obviamente, ahí poder trabajar en conjunto, y quienes también nos están también acompañando de distintos lugares de Chile, del mundo también vemos distintas personas que nos están acompañando, así que agradecemos obviamente que estén en esta instancia. Así que ya para ir cerrando, queremos también obviamente recordar que el material queda disponible también en las distintas plataformas, y además el material que Alexia nos compartió a través de la página conociendotucerebro.cl, van a poder conocer un poquito más también de este trabajo. Así que esperamos que les haya gustado, que haya sido una grata experiencia para todas. Y no, ahí Celeste, no sé qué más quisieras agregar en torno como a lo mismo.
Yo, antes de agregar, recién vi que Graciela levantó la mano, entonces no sé si ella quiere agregar algo antes de que yo agregue. Ahí, Graciela. Sí. Hola a todas y a todos. Yo soy de acá de Coyhaique y quería comentarles que me invitaron porque formo parte de la red PIPE, algo que me apasiona, la ciencia y la tecnología, y ahora estoy con el proyecto de primera de indagación. Entonces quería contarles desde el punto de vista de mamá que yo tengo el libro acá y Martina que está ahí, tiene 6 años, le encanta y ha tenido mucho cuidado en tratarlo, porque es una niña además muy cuidadosa y cada historia, él hace mucho sentido porque todo es muy real. Todo es lo que está pasando dentro de su cuerpo, dentro de su cerebro, cosas que ella no ve, pero pasan y ahí se va explicando muchas cosas. Uy, gracias, Graciela, qué rico, qué lindo escucharle y qué lindo. ¿Cómo se llamaba tu niña? Martina, Qué lindo ver a Martina ahí, que estén ocupando el libro. Para nosotros es maravilloso, o sea, incluso recuerdo mandar las cajas, las fui a mandar ahí al correo a Coyhaique, se nos perdió una caja entre medio, uy, pero llegaron a Coyhaique, maravilloso. Así que muchas gracias, Graciela, por comentar. es muy bonito, muy didáctico, tiene las preguntas aquí en la parte de atrás, nosotros la hemos ocupado, ella se entretiene bastante y lo cuida mucho, es su texto regalón. Se lo Ay, qué dieron lindo. en la escuela se lo dieron. Sí, lo mandamos a través de colegio, de varios colegios. Así que muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Graciela. Qué rico que Martina lo esté usando. Sí, qué alegría poder ver también el libro, ver que lo que impacta también a las niñas y los niños. Y bueno, yo no soy educadora, pero como periodista también es una labor, así que yo admiro mucho poder comunicar esta ciencia que es tan importante para todas y todos en diferentes formas, edades, las cápsulas. Yo también voy a quedar atenta porque me parece un formato súper entretenido, especialmente ahora en pandemia ha sido bien interesante. Así que me sumo también a las palabras de Melissa. Muchas gracias, Alexia, por tu muy interesante presentación que nos ha permitido también reflexionar sobre nuestro cerebro y también conversar y dialogar, que es el objetivo que tenemos desde Ciencia Abierta. Y también agradecemos a todas y a todos quienes nos han acompañado el día de hoy y les invitamos también a estar atentos y atentas a las próximas charlas, entrevistas y conversatorios de Ciencia Abierta, donde pueden conocer más sobre estas actividades en nuestras redes sociales del Para Explorar Aysén, y también quedar muy atenta a todo lo que se está haciendo desde la red PIPE Aysén. Así que muchas gracias a todas y a todos, cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.